Bendiciones de Dios para todos. Somos Frente Ministerial Amigos de Jehová. Espero que estén bien, sus familias, ustedes. Bendiciones para sus hijos, para sus esposas. En esta hora estaremos predicándole el Evangelio de esta salvación nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo esperamos que abras tu mente, tus oídos, tu corazón, tu alma, que dispongas de tu espíritu para escuchar al Señor. Bendito sea el Dios de todo saber. Vamos a empezar en el día de hoy con Romanos 1:17, dice el Señor en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. El Señor lo que está diciendo en esta palabra, en esta hora, es que Él, a través de Jesús, revela un rasgo de su carácter, de su forma de ser, y es la justicia. Por eso dice el versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, una forma de manifestar Dios su santidad, que es su justicia, y todos los rasgos que acompañan su santidad, pero en esta hora vamos a hablar de su justicia. ¿Y por qué habla Dios de justicia en este versículo? Y la razón es una sola. En todo caso que Adán haya pecado, que el mundo esté sumido en este caos en el que estamos viviendo, es responsabilidad de Dios en el sentido en el que si Dios no crea a Adán, no hubiese acontecido nada de lo que ha acontecido. Entonces Dios, por misericordia y en su naturaleza, en su justicia, manda a su Hijo. Por eso es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor en su misericordia sabe que el hombre hecho y creado, viviendo en este planeta sin tener mayores informaciones de quién lo creó, para qué lo crearon, o cuál es el propósito de su vida y demás, estaba perdido, estaba extraviado, como te lo vamos a mostrar ahorita en otro versículo. En todo caso, manda a su Hijo para mostrarte qué aconteció, qué fue lo que pasó cuando él hizo a Adán, qué sucedió con Adán. Y Jesucristo nos comienza a través del Evangelio a explicar todas las cosas para que nosotros podamos entender nuevamente de qué se trata y tengamos una esperanza de vida eterna en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese sentido, el Señor nos instruye a través de su Hijo amado Jesucristo y el Evangelio, a través de esas enseñanzas, para que nosotros entendamos, porque perdimos la memoria. Nosotros perdimos la memoria de qué sucedió, quién creó al mundo, quién hizo al hombre, con qué propósito fue hecho. Y pasó el tiempo y tenía que venir alguien de parte de Dios a enseñarnos, a instruirnos, a refrescarnos la memoria, la mente, el corazón, acerca de cómo han sido creadas todas las cosas. Es por esta razón que el Señor Jesucristo nos dice en Juan 15:22, si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, tendrían excusa por su pecado, pero ahora ya no tienen excusa, porque es que Jesús viene a retomar las cosas desde el principio y enseñarnos a nosotros qué es lo que ha acontecido. Y Él es la señal de Dios de que tal cual Él nos cuenta las cosas han sucedido. Por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, con Él. Él hizo a Adán, pero Adán pecó, que es desobedecer, te expliqué en la predicación anterior. Como desobedeció, Dios lo deja a su propia naturaleza carnal, y en su propia naturaleza carnal Adán se desarrolló hasta que vino el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo a explicarnos qué fue lo que pasó con Adán, también nos da unas nuevas enseñanzas, y de parte de Dios, con milagros y prodigios, nos dice qué camino debemos tomar ahora.
Entonces el Señor Jesucristo comienza a predicar el Evangelio y a dar todas las enseñanzas que nosotros hemos escuchado de parte de Dios, que nos dan certeza. Por eso es que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas palabras te dan dando certeza de la existencia de Dios, porque Jesucristo te explica todas las cosas. Como por ejemplo en Génesis 5:1 el Señor te dice, este es el libro de la genealogía de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. El Señor está diciendo que creó a Adán y se vino la genealogía de Adán, que poblaron todo el mundo, todo el continente asiático, todos aquellos lugares que fueron primeros que nosotros. Y luego, posteriormente, el Evangelio ya se fue expandiendo a todo el mundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo caso, lo que te quiero decir en este punto es que Él crea a Adán y se desarrolla la genealogía de Adán, se desarrollan las nuevas generaciones, se vienen las nuevas personas, los nuevos hombres que poblaron esta tierra en su momento, con una característica. ¿Cuál fue la característica? La desobediencia, o lo que conocemos como pecado. Desobediencia que genera pecado y pecado que genera desobediencia. En estos días estamos recogiendo ese modelo de hombre. ¿Cómo vemos que lo ratifica el Señor en 1 de Pedro 1:18? Dice el Señor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, dice el Señor. O sea, él lo que está diciendo es que nuestros padres recibieron el pecado de los primeros pobladores de esta tierra, hasta nuestros días, así como tú y yo. Esa desobediencia se fue estableciendo, desarrollando de generación en generación, y es lo que nosotros recogemos hoy en día hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La desobediencia del ser humano a los mandamientos espirituales, a los principios espirituales, ha dado a un hombre rebelde, inclinado a la maldad, apartado de lo que son los principios que generan santidad. Dice el Señor en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, y los géneros subsiguientes, o los hombres subsiguientes, las poblaciones que siguieron, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, entre más desobediencia, más pecado. Entre más pecado, más desobediencia. Se convirtió en un círculo malicioso del que el único que nos saca es Jesucristo, con entendimiento, sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque mira el mundo, tú mismo observa lo que ha dado como consecuencia estar alejado, hablo del género totalmente, de los principios espirituales y vivir una vida carnal. Todo lo que estamos recogiendo es el resultado de una vida carnal. Y el problema de desobediencia y pecado, o pecado y desobediencia en el ser humano, lo encontramos en Oseas 4:1. El Señor dice en Oseas 4:1, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuarán los moradores de ella. Con las bestias del campo, las aves de los cielos y aun los peces del mar morirán. En ese sentido, y como tú te das cuenta, se ha creado un círculo de maldad, un círculo malicioso del cual es imposible salir. Por eso es que la palabra dice que la palabra tiene cumplimiento, porque el ser humano carnal, terrenal, animal, él viene en la consecución de su camino y no se va a detener. Por eso es que habla la palabra de un rapto, de que Cristo viene por su iglesia, pues la iglesia es una embajada aparte, creada por Dios a través de Jesucristo, a todo aquel que cree, que tendrá un final diferente a todo el que se ha determinado para esta humanidad. Ahora, ¿cuál ha sido o cuál es el problema del hombre pecador? Porque Dios en su sabiduría y su inteligencia, Él ha hecho todas las cosas para que tú y yo tengamos entendimiento, porque es tan sabio y tan santo que no ha impuesto nada al Señor. Él quiere que tú y yo, a través del entendimiento, la experiencia y el conocimiento que nos trae Jesucristo, aterricemos y entendamos y atendamos sus palabras. El problema del pecado, Él lo resume en Ezequiel 20:25, dice el Señor. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir.
El Señor lo que está diciendo es que mientras tú vivas en desobediencia, el género vive en desobediencia, las familias vivan en desobediencia, las comunidades vivan en desobediencia, las ciudades, las naciones vivan en desobediencia, es imposible convivir, cohabitar. El pecado da como resultado confusión y caos, dice el Señor. Así que mientras el ser humano siga desobedeciendo los principios espirituales, va a recoger lo que ha sembrado durante todas las épocas que hemos estado habitando en este planeta. Por eso es que encontramos en las Sagradas Escrituras que los santos hombres de Dios hablaron inspirados en la propia palabra de Dios. Es ahí donde encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que da gracias a Dios por Jesucristo, porque con entendimiento él sabía que el hombre carnal no tiene ningún sentido en la creación de Dios. Pero si viene el modelo espiritual, entonces tú y yo tenemos el chance de escuchar, atender y aplicar las palabras que Jesucristo nos ha dejado, ser santificados y dejar ese comportamiento terrenal y pasar a un comportamiento espiritual para vivir en el agrado de Dios. Dice el Señor en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Acuérdate, te repito, que Él lo que procuró al principio, el Señor Jehová Dios de los ejércitos, fue crear al hombre a su imagen y semejanza. Pues aquí nos está mandando la imagen que se desdibujó a través de Adán. Y dice el Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Señor manda su imagen a través de su Hijo Jesucristo, para que a través del modelo que estuvo entre nosotros con milagros y prodigios, podamos alcanzar la talla del varón perfecto, alejándonos de los principios carnales que nos alejan del Señor. Por último, el Señor, y en 2 de Pedro 3:11, nos hace una recomendación a todos, porque ya Él hizo su parte, justo, santo y noble como Él es. Él hizo el mundo, Adán pecó. Sin embargo, el Señor nos manda el modelo del hombre espiritual, que es Jesucristo, para que tú y yo adoptemos esa naturaleza. Pero nos hace una advertencia el Señor en 2 de Pedro 3:11. Pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad de una persona, así como las obras de la carne, se notan en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar. El Señor te dice en esta hora, a través de su palabra viva y verdadera, que cambiemos el modo de actuar, que nos acerquemos más a la palabra, que crezcamos en conocimiento y entendimiento, para que así se vaya desdibujando de nosotros esa naturaleza carnal y vayámonos apropiando de la naturaleza espiritual. Cristo te ama, somos Frente Ministerial Amigos de Jehová, te agradecemos que nos dejes entrar en tu casa, esperamos que el Señor te bendiga, que esta palabra te haya servido, que te amoneste el alma, el corazón, para que seas tú mismo buscando y escudriñando en las Escrituras. Nos vemos en una próxima ocasión si el Señor nos lo permite. Amén y amén.